¿Para qué fue necesario hacer un prototipo inicial? Varias razones. Una de ellas, primero, para probar si era realizable, si era construible. En realidad fueron dos prototipos los que se hicieron. Primero, uno que fue hecho en forma in situ, en forma empírica directamente, como para tantear y ver si era posible hacerlo. El segundo prototipo ya fueron con medidas de diseño definitivas, aunque siempre está abierto a hacer una corrección final en la serie. El segundo prototipo nos permitió ya prácticamente acercarnos al diseño final, como dije recién, pero también realizar todos los útiles, plantillas y herramientas, tanto sean para el montaje de cada pieza, como para el mecanizado de cada operación en particular, etc. Y la tercera parte es justamente hacer un relevamiento de las medidas, hacer los planos correspondientes y generar esto, que ahora les voy a mostrar, que esto es prácticamente la documentación que yo voy a usar para la fabricación de la primera serie de 6 llantas. Esto es el cuadernillo de taller que yo voy a usar, donde tengo los pasos a seguir en cada operación. En este caso son de los aros, esto de los discos centrales, paso 1 y paso 2, después ya pasamos a paso 3, donde se juntan los discos con cada mitad de aro, y acá cuando ya van todos juntos. Son todos, acá tengo todo lo que tengo que ver, en realidad es una vista rápida, si bien hay más detalles de esto, es una vista rápida para no equivocarme con las medidas. De hecho están destacadas las medidas principales a seguir. Inclusive acá tengo las RPM en función de los agujeros que tengo que hacer, ya el escalado de los diámetros. Entonces prácticamente esto obviamente está todo hecho en AutoCAD, pero yo necesito en el taller esto y aparte ir interviniéndolo. Por ejemplo, si hay alguna medida que yo en la serie final cambio, por decir esto, le puedo hacer la anotación acá y después hago los planos finales, que en principio no voy a cambiar nada, pero puede pasar que cambie algo. Entonces necesito esto para trabajar prolijo. Lo mismo con esto. Acá estoy generando una planilla de datos. Esto, por ejemplo, es cada mitad de llanta, ya las tengo cortadas, o sea que de los 12 aros, perdón, de los 6 aros ahora son 12. Este es una mitad y este grupo corresponde a la segunda mitad. Ya hice una operación en los primeros 6 y ahora voy a arrancar con la segunda serie, con la otra mitad. Ya empiezo con el aro 1, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá ¿qué estoy haciendo? Acá estoy anotando, antes lo hacía a mano, lo hacía en un papel a mano. A ver si se puede ver acá. Pero esto fue un borrador, esto lo estoy volcando en una planilla bien hecha, como para guardar. ¿Por qué? Porque, es decir, ¿ven estos suplementos que ya están medidos, están marcados? Bien. Resulta que para centrar radialmente esto, utilizo las mordazas independientes que se mueven en forma independiente para mover el radial. Con el comparador, digamos, bueno, ahora no lo voy a mostrar porque estoy con una mano, pero el centrado radial es sencillo. Es laborioso, pero se puede hacer. Ahora, el alabeo es más difícil. Entonces lo que hago es poner el comparador acá y con suplementos acá atrás hago el centrado ese. Entonces, ¿qué hago? Primero marco la posición, por ejemplo, las mordazas están todas numeradas. Mordaza 1, mordaza 2, mordaza 3, etc. Ya acá estoy marcando la posición de esta mitad con la mordaza 1. Acá le marco el suplemento que llevó de 0,25, como para que esto quede alineado. Digamos, si yo hubiera ocupado también suplemento en mordaza 2, mordaza 3, lo hubiera anotado también. Lo anoto tanto en la llanta, aparte cada llanta tiene cada mitad tiene su número, el A1, para que vaya con la compañera de la otra. Si bien van a ser intercambiables, pues van a quedar todas exactamente iguales, todavía quiero mantener los pares. O sea, no tiene sentido mezclarlas en principio, aunque es posible hacerlo. Bien, entonces esta información la vuelco en la planilla que le mostré recién, como para después, una vez cuando ya está el disco puesto acá, y yo tengo que hacer este frenteado, poder ponerla en la misma posición de antes. O al menos para poder partir desde acá. Quizás después lo cambie, pero yo estoy partiendo, porque ¿qué pasa? Yo ahora tengo que darle la medida del borde del apoyo del talón, de esta pestaña acá, una medida determinada, que es lo que me va a permitir que todas las llantas queden iguales. Entonces,
esta cara es la que me va a definir la posición del disco final. Si esto estuviera descentrado con respecto a esto, después cuando yo frenteo el disco me voy a quedar con distintos espesores, me va a quedar mal. Entonces ahora el mecanizado este tiene que estar paralelo a esto. Y justamente para después cuando esté soldado el disco y volver a la misma posición, yo ya sé que acá, donde dice 1, donde tengo estas marcas, va mordaza 1 y va un suplemento de 0,25. Y así con todas. Obviamente, cuando se termina la última operación, cuando ya está todo terminado, recuerden, es poner esto al revés y pegarle una frenteada final a la pestaña esta, como para que quede perfectamente alineada con el plano de giro de la llanta. Pero esto es un tema estético. O sea, esta pestaña es lo último que se va a intervenir. Si bien está premecanizada con el proceso anterior, como justamente para que me apoye acá bien, digamos, insisto, se traslada con estos suplementos. O sea, yo lo que tengo que trasladar en realidad es este borde interior, lo traslado acá, luego utilizo esto para hacer digamos, el montaje del disco, y luego vuelvo a esta posición para hacer el frenteado este, y después traslado este frente, este plano, y lo hago paralelo a esto. O sea, mejor dicho, esto paralelo a aquel frente. O sea, tengo que ser cuidadoso con los mecanizados que hago porque van siendo referencias de lo que sigue. Tengo que ir trasladando esas referencias. Acá están los discos que ya, los que me faltan hacer. Me falta hacer estos 5 más el que está puesto en el torno, y esto es lo que se hicieron ayer, que son los que están volcados en aquella planilla. Esto es trabajar con método. Hacer prototipos anteriores me permitió desarrollar este método, entonces ahora lo hago, no digo en forma automatizada porque esto sigue siendo artesanal, cada aro en particular hay que estudiarlo, ver cómo presentarlo en el plato, cómo centrarlo, o sea, hay que, no es tirarlo en el torno y listo, sino implica un gran criterio, y a medida que le vaya agarrando la mano y agarre experiencia con esto, lo voy a hacer cada vez más ágil, supongo. Sin embargo, ayuda muchísimo tener la documentación preparada, estos papeles de fabricación, porque uno no se va a equivocar con esto. Y con otras planillas que iré haciendo, supongo, cuando, a medida que avance el proceso. Esto es solamente para el posicionamiento, montaje de aros en torno. Después veré si me surge la necesidad de hacer alguna otra tabla para las tareas que siguen, o no, o ya con esto es suficiente. Así que vamos a ver, seguimos avanzando.